En el mundo se encuentra de muchas cosas ocultas, y peor aún, este mundo puede causar problemas en todo, hasta podríamos ser aniquilados por la mano justa del Señor. Y peor aún, podríamos ser atacados por los jinetes del Apocalipsis. Pero mi pregunta es, ¿qué tan poderosos son ellos en realidad? Pues ahí lo averiguaremos. Que por cierto, voy a analizar a cada uno de ellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis son figuras simbólicas que aparecen en el libro bíblico del Apocalipsis, o Revelación. Representan diferentes aspectos de la destrucción y el juicio que se avecinan, y son convocados al abrirse los primeros 4 sellos del libro. Los jinetes son conquista, guerra, hambre y muerte. El primer jinete es la conquista. A menudo se interpreta como el anticristo, quien recibe autoridad, una corona, y sale a conquistar, según sitios web de Biblia. El segundo jinete es la guerra. Representa la guerra y el conflicto, simbolizando la destrucción y el derramamiento de sangre que acompañarán a los tiempos finales, según libros de religión. El tercer jinete es el hambre. Indica la escasez de alimentos y el hambre que asolará la tierra, con precios elevados y dificultades para conseguir sustento, según artículos académicos. Y por último el cuarto jinete es la muerte. Representa la muerte en todas sus formas, incluyendo enfermedades, pestes, y la destrucción causada por la guerra y el hambre, según blogs religiosos. En resumen, los 4 jinetes del Apocalipsis son símbolos de las calamidades que precederán al fin del mundo, no necesariamente como la causa final, sino como precursores de juicios aún mayores que vendrán después. Bueno, en la fuerza de estos jinetes, no son como los héroes que realizan hazañas de fuerza en el sentido clásico, como en mitologías o epopeyas, sino que representan fuerzas o castigos simbólicos enviados por Dios durante el fin de los tiempos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un impacto apocalíptico muy poderoso que puede considerarse como hazañas dentro del contexto bíblico. El primer jinete representa la conquista o la victoria militar, su hazaña es someter naciones y ejercer dominio sobre la tierra. Algunos lo interpretan como el espíritu de guerra santa o imperialismo. El segundo jinete, le es concedido quitar la paz de la tierra. Provoca guerras, conflictos y derramamiento de sangre masivo, es el causante de divisiones y enfrentamientos globales. El tercer jinete trae consigo el hambre y la escasez de alimentos, su presencia causa inflación, desigualdad económica y hambre masiva, mide el pan y el grano como si fueran lujos, lo que sugiere una economía colapsada. Y el cuarto jinete mata con espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes, se le da poder sobre una cuarta parte de la tierra, representa la muerte en masa y el juicio final. Bueno, aunque los 4 jinetes no realizan hazañas físicas o personales, como levantar montañas o vencer monstruos, su poder simbólico es devastador. Cada uno representa una fuerza destructiva enviada para cumplir con un propósito divino durante el Apocalipsis. Resistencia. Bueno, los 4 jinetes no tienen una resistencia como al estilo de héroes mitológicos o de cómic, pero podemos analizar su resistencia en un sentido simbólico y teológico según el texto bíblico y su impacto. El primer jinete en su resistencia, representa el dominio y el avance imparable de la conquista, su presencia perdura mientras exista el deseo humano de poder y supremacía. Su resistencia es espiritual y psicológica, continúa manifestándose a lo largo de la historia como guerra ideológica, política o imperial. La resistencia del segundo jinete, la guerra es una constante en la historia de la humanidad. Este jinete nunca ha desaparecido, resiste intentos de paz mundial, mediaciones y diplomacia, es símbolo de cómo el conflicto se rehúsa a morir, brota incluso en tiempos de calma. La resistencia del tercer jinete, simboliza el hambre persiste incluso en un mundo de abundancia, su resistencia se ve en la desigualdad global, incluso con avances tecnológicos, millones siguen afectados por la escasez, ha resistido soluciones científicas, políticas y sociales. Y el cuarto jinete es el más resistente de todos, la muerte es inevitable y universal, no hay ciencia, poder ni voluntad humana que lo derrote por completo, desde la perspectiva bíblica, acompañado del Hades, su poder trasciende lo físico e invade lo espiritual. En conjunto, los 4 jinetes muestran una resistencia simbólica, duradera y espiritual, no pueden ser detenidos por el ser humano, ya que ellos representan males que resurgen generación tras generación. Son constantes incluso ante avances humanos, guerra, hambre, muerte y dominación siguen presentes, ya que en el contexto bíblico, su resistencia solo puede ser detenida por la intervención final de Dios, al cumplirse el juicio del Apocalipsis. Velocidades.
Bueno, en realidad es desconocido, los 4 jinetes del Apocalipsis no tienen una velocidad literal definida en la Biblia, pero cada jinete monta un caballo de diferente color, lo que sugiere velocidad y movilidad. Si hablamos literalmente, un caballo en carrera puede alcanzar la velocidad promedio 40-48 km por hora, 25-30 mph, y la velocidad máxima, pura sangre, hasta 70 km por hora, 43 mph, pero los jinetes no son jinetes normales, son entidades sobrenaturales. Pero si vamos a los tipos de velocidades de los jinetes, como la velocidad de combate, de reacción y de desplazamiento. Pero primero voy a analizar a cada uno de ellos otra vez. Primero la velocidad del primer jinete, o sea la conquista. En su velocidad de desplazamiento es alta, se mueve a través de naciones rápidamente, llevando conquista o victoria. Podría considerarse hipersónico, supera la velocidad del sonido. En su velocidad de combate muy alta, superando un poco más, ataca con precisión quirúrgica, como un arquero divino, reacciona antes que el enemigo actúe. Y en su velocidad de reacción es precognitiva o sobrenatural, ya que puede anticipar movimientos enemigos. Ahora el segundo jinete del caballo rojo, que es la guerra. En su velocidad de desplazamiento es muy alto, ¿a dónde va? Comienza la guerra, puede saltar de conflicto en conflicto instantáneamente. En velocidad de combate extremadamente alta, capaz de luchar contra ejércitos enteros en segundos. Y en su velocidad de reacción superior a la humana, responde como una fuerza caótica que anticipa la violencia. Ahora vamos al tercer jinete del caballo negro, que es el hambre. En su velocidad de desplazamiento es media alta, su presencia es más progresiva pero implacable. En su velocidad de combate es nula o baja, ya que no combate en sentido físico, sino simbólico. Y en su velocidad de reacción no es una entidad reactiva, actúa como una fuerza económica o ambiental. Ahora vamos al por el platillo fuerte, que es el cuarto jinete del caballo pálido, o sea la muerte. En su velocidad de desplazamiento es otra cosa, es infinita, puede estar en todos los lugares a la vez, y no tiene límite físico. En su velocidad de combate es absoluta, con solo su presencia, los seres vivos caen ante sus pies. Y su velocidad de reacción, bueno, no necesita reaccionar, ya que su toque o aparición significa el final de la historia. Inteligencia. El jinete, en lo que ha demostrado en inteligencia, es que representa la estrategia de dominación, el uso del poder político, religioso o ideológico para conquistar sin necesidad de guerra abierta e inmediata. Su inteligencia se manifiesta en su capacidad de tomar el control sin derramar sangre al inicio, como lo haría un gobernante carismático o manipulador. El segundo jinete, la guerra, en su inteligencia, aunque representa la guerra, puede verse como una maestra de la manipulación de conflictos. Crea enfrentamientos civiles, fomenta divisiones internas. Radica en desatar el caos donde antes había estabilidad, mostrando cómo la violencia puede surgir incluso en tiempos de paz. El tercer jinete del hambre, en inteligencia representa el colapso económico o la escasez planificada, como si manejara sistemas logísticos o financieros con precisión letal, está en controlar el suministro, el precio y la percepción de escasez, lo que tiene un poder devastador sin disparar una sola flecha. El cuarto jinete de la muerte, en inteligencia, es más metafísica, es paciente, inevitable y omnipresente, puede verse como una figura que comprende la fragilidad humana mejor que cualquier otra fuerza, atacando con enfermedad, hambre, guerra y bestias, no necesita estrategia, la certeza de su llegada es su poder más sutil e inteligente. Bueno, ahora vamos a sus armamentos. El primer jinete conlleva un arco, que simboliza el dominio a distancia, control sin enfrentamiento directo, o incluso amenaza latente. También puede simbolizar la conquista política, ideológica o espiritual, como alguien que domina sin necesidad de guerra inmediata. El segundo jinete conlleva una espada grande que simboliza el conflicto armado abierto, la guerra civil o mundial, es un arma de combate cuerpo a cuerpo, lo que implica enfrentamientos directos, violencia física, derramamiento de sangre. Se le da el poder de quitar la paz de la tierra, lo que lo convierte en símbolo del caos, la violencia y la destrucción. El tercer jinete conlleva como armamento una balanza o báscula de mano, la balanza representa el control económico y la medición estricta de alimentos, indicando escasez y racionamiento. En el texto bíblico se mencionan precios inflados para alimentos básicos, lo que sugiere crisis económica, inflación y hambruna. Es una arma silenciosa, pues afecta a la sociedad desde sus sistemas internos, comercio, alimentos, subsistencia. Y el cuarto jinete no lleva un arma física específica, pero va acompañado por el Hades, el reino de los muertos.
Su armamento es múltiple y letal: guerra, hambre, pestilencia y bestias salvajes. Apocalipsis 6:8. Representa la muerte en todas sus formas: enfermedad, violencia, colapso social. No necesita armas visibles, porque encarna el resultado final de los otros tres: la aniquilación. Entre sus habilidades Axe, de cada uno, el primer jinete posee la corona del dominio, gana el control mental de líderes mundiales por tiempo limitado. Tiene el tiro del destino, dispara un arco invisible que infecta ideologías o virus. Posee viral expansión, pasiva, cada región conquistada aumenta su velocidad de propagación. Y posee la peste silenciosa, modo alterno, libera una enfermedad incurable que avanza sin ser detectada. El segundo jinete posee la espada de la ruptura, corta tratados, alianzas y la estabilidad de naciones. Tiene la llama de ira global, hace que poblaciones se enfrenten entre sí. Posee zona de guerra, ulti, convierte un área pacífica en campo de batalla instantáneamente. Tiene sangre fraternal, pasiva, multiplica el daño si hay conflictos civiles. El tercer jinete posee la balanza de la desigualdad, aumenta precios de lo básico, mientras el lujo permanece intacto. Posee la sequía estratégica, bloquea rutas de suministro y envenena cosechas. Tiene el racionamiento mortal, divide recursos, provocando hambre masiva. Hambre persistente, pasiva, sus efectos continúan aún después de su retirada. Y el cuarto posee la habilidad del toque de la extinción, mata instantáneamente todo ser vivo en un área delimitada. Invocación del Hades, trae consigo almas condenadas o enfermedades antiguas. Combo apocalíptico, puede invocar y sincronizarse con los otros tres jinetes para destruir un cuarto del mundo. Y aura cadavérica, pasiva, reduce lentamente la vida de todos los seres a su alrededor. Sé que notaran en el jinete de la muerte, en realidad sí lleva armamento. Bueno mis amigos, ojalá que les hayan gustado, no olviden suscribirse y darle like a este video. Nos vemos en la próxima.